¿Qué tal a todos? Soy Daniel y el día de hoy les traigo un video realmente importante porque vamos a hablar sobre cómo ganar masa muscular desde cero. Pero antes de empezar, chicos, es muy importante que ya hayamos visto el video sobre cómo calcular nuestro metabolismo basal, porque sobre esa base construiremos todo lo que se explicará en este video. Así que les voy a estar dejando por aquí arriba una tarjetita para que puedan ir a verlo si es que todavía no lo han hecho. Sin nada más que decir, ahora sí, empezamos. Para ganar masa muscular necesitas básicamente tres cosas: entrenar, comer y recuperarte. Parece demasiado sencillo, ¿verdad? Pero justamente ahí está el problema. Muchas personas empiezan a entrenar pensando que simplemente tienen que hacer ejercicio y comer muchísima proteína, pero ganar músculo no funciona así. Tu cuerpo necesita recibir un estímulo suficientemente bueno mediante el entrenamiento, tener los nutrientes y la energía necesarios para construir nuevo tejido muscular y además tener tiempo para recuperarse. Por eso, si quieres ganar masa muscular, tienes que prestar atención al entrenamiento, la alimentación y tu recuperación. Vamos uno por uno. Primero, necesitas entrenar tus músculos. Cuando entrenas, estás sometiendo a tus músculos a un estímulo al que tienen que adaptarse. Y si quieres que esa adaptación sea ganar músculo, necesitas que tus entrenamientos sean progresivamente más exigentes. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes de todo el proceso: la sobrecarga progresiva. Básicamente significa que con el tiempo tienes que conseguir que tus músculos hagan un poco más de trabajo. Puede ser haciendo más repeticiones, utilizando más peso, haciendo una variante más difícil, mejorando tu técnica o aumentando el volumen de entrenamiento. Por ejemplo, si hoy puedes hacer 5 flexiones y dentro de unas semanas puedes hacer 10 con una técnica igual de buena, habrás progresado. Y esa progresión es fundamental. No necesitas destruirte en cada entrenamiento. Necesitas darle a tu cuerpo un estímulo que pueda ir aumentando con el tiempo. Y esto es especialmente importante si eres principiante, porque no necesitas una rutina extremadamente complicada para empezar a progresar. De hecho, con ejercicios relativamente sencillos puedes conseguir excelentes resultados si los haces correctamente y progresas con ellos. Ahora viene la segunda parte: comer. Porque tu cuerpo necesita energía y nutrientes para construir músculo. Y aquí hay algo que mucha gente confunde. Si quieres ganar masa muscular, generalmente necesitas consumir más calorías de las que gastas. A esto se le llama superávit calórico. Pero ojo, esto no significa que tengas que comer todo lo que encuentres. La idea es consumir suficientes calorías para favorecer la ganancia de masa muscular, intentando controlar al mismo tiempo la cantidad de grasa que ganas. Y para saber aproximadamente cuánto necesitas comer, primero tienes que conocer conceptos como tu metabolismo basal y tu gasto energético diario. De hecho, si ya viste el video anterior de esta serie, ya tienes una parte importante de esa información. Pero las calorías no son lo único que importa. También necesitas consumir suficiente proteína, porque las proteínas aportan los aminoácidos que tu cuerpo utiliza, entre otras cosas, para construir y reparar tejido muscular. Y tampoco tienes que olvidarte de los carbohidratos y las grasas. Los carbohidratos pueden ayudarte a tener energía para entrenar, mientras que las grasas cumplen funciones importantes en tu organismo. Así que no, ganar masa muscular no consiste simplemente en comer pollo con arroz todos los días. Tu alimentación puede ser muchísimo más variada que eso. Entonces, ¿cuánta proteína necesito? Aquí no quiero profundizar demasiado porque este tema merece su propio video. Pero sí quiero que te quedes con algo: más proteína no significa automáticamente más músculo. Hay una cantidad adecuada para tus necesidades y una vez que estás cubriendo esa cantidad, comer muchísimo más no va a hacer que mágicamente desarrolles el doble de músculo. Por eso en esta serie también vamos a hablar de cuánta proteína necesitas, qué alimentos puedes utilizar y cómo organizar tu alimentación. Y ahora viene una parte que muchas personas olvidan: descansar. Tu cuerpo no solamente necesita entrenar y comer, también necesita recuperarse. Dormir bien es fundamental para tu recuperación y para tu rendimiento. De hecho, tenemos un video en el canal en el que hablamos más en profundidad sobre este tema, llamado Los 3 pilares de la salud física, así que les voy a estar dejando por aquí arriba una tarjetita para que puedan ir a verlo si es que todavía no lo han hecho. Y tampoco tienes que entrenar todos los días. De hecho, entrenar más no necesariamente significa ganar más músculo. Necesitas encontrar una cantidad de entrenamiento de la que te puedas recuperar y mantener de forma constante. Porque al final esto no se trata de hacer la rutina perfecta durante una semana. Se trata de entrenar bien durante meses y años. Ok, pero ¿y los suplementos? Para este punto probablemente estés pensando: bueno, ¿y qué suplementos tengo que tomar? Y la respuesta puede sorprenderte. Probablemente ninguno es imprescindible para empezar. Los suplementos pueden ser útiles en determinadas situaciones, pero no van a compensar una mala alimentación, un mal entrenamiento o dormir 4 horas. Primero, construye una buena base. Entrena, come adecuadamente, duerme, sé constante y después
puedes preguntarte si algún suplemento realmente te aporta algo. Y sí, también hablaremos de esto más adelante en la serie. ¿Y cuánto tiempo tardaré en ver resultados? Aquí quiero ser muy sincero contigo. No existe una cantidad exacta de tiempo en la que todos van a ganar determinada cantidad de músculo. Depende de muchísimos factores. Tu genética, tu edad, tu experiencia entrenando, tu alimentación, tu descanso, tu programa de entrenamiento y sobre todo tu constancia. Y además, ganar músculo es un proceso relativamente lento. Probablemente no vas a entrenar durante un mes y despertarte completamente transformado, pero eso no significa que no estés progresando. Por eso es importante que no solamente te fijes en el espejo. Puedes medir tu peso, tomar fotografías, medir determinadas partes de tu cuerpo y sobre todo observar si estás consiguiendo ser más fuerte y rendir mejor. Porque muchas veces el progreso está ocurriendo antes de que puedas verlo claramente en el espejo. Si tuviera que resumirte todo este video en unos pocos pasos, sería así. Primero, calcula aproximadamente cuántas calorías necesitas. Segundo, establece una alimentación que te permita consumir suficientes calorías y proteínas. Tercero, empieza a entrenar con ejercicios que puedas ejecutar correctamente. Cuarto, busca progresar con el tiempo. Quinto, duerme y dale a tu cuerpo suficiente tiempo para recuperarse. Y sexto, sé constante. Porque puedes tener la mejor rutina del mundo, la mejor dieta, el mejor suplemento, pero si lo haces durante 2 semanas y abandonas, no va a servir de mucho. Chicos y chicas, esto es solamente el comienzo. En esta serie de cómo ganar masa muscular desde cero, voy a ir explicándote cada uno de estos puntos desde lo más básico para que no tengas que aprenderte toda la ciencia del entrenamiento de golpe. Vamos a hablar de cuántas calorías necesitas para ganar músculo, cuánta proteína debes consumir, cómo elegir tus ejercicios, cuántas series y repeticiones hacer, cómo aplicar la sobrecarga progresiva, cuánto descansar, cómo saber si realmente estás progresando y muchísimo más. Así que si estás empezando desde cero y quieres aprender a ganar masa muscular sin complicarte innecesariamente, suscríbete y acompáñame en esta serie. Porque ganar músculo no tiene por qué ser complicado, solo tienes que entender qué estás haciendo y ser constante con ello. Nos vemos en el próximo video.